Queridos hermanos, estamos compartiendo con ustedes esta experiencia en la peregrinación en Roma. Estamos en el Coliseo Romano. Vean ustedes esta estructura, lo que queda. Esta estructura que queda aquí en Roma. Vean ustedes, aquí tenemos donde la gente, los cristianos eran sacrificados, donde hacían el escándalo para que el mundo entero no siguiera el cristianismo. Entonces públicamente, escarnio público, sometían a los cristianos, los tiraban a los leones, los tiraban a un animal, a una fiera, para destruirlo y que todos descubrieran que ese era el destino de los cristianos, para que nadie se metiera a cristianos. Pero lo que no sabían que este lugar iba siendo un semillero donde los cristianos iban a nacer más y más, porque la sangre de mártires es cultivo de cristianos. Entonces brotaban más cristianos, llamémoslo así, nacían más cristianos gracias a la sangre de los mártires. Miren, ustedes, estos lugares donde metían a los animales, tienen ahí los lugares con reja, donde metían los animales, pero también donde la gente se subía a contemplar esos momentos difíciles. ¿Qué cosa más dura? Aquí se hacían cristianos, aquí se hacían cristianos de verdad, aquí hacían sacrificios de verdad, solamente que nosotros ahorita podemos contemplar lo que la historia nos narra. Aquí estamos en Roma. Roma es la historia del cristianismo, donde los cristianos primitivos no solamente vivieron su fe, sino la extendieron por el mundo entero. Roma, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el centro del cristianismo. Desde allí se expandió el cristianismo a todas partes. Por eso estamos nosotros disfrutando la historia de lo que es la vida del cristianismo. Y aquí está el Coliseo Romano, donde muchos cristianos murieron dando la fe, dando la vida por la fe, donde muchos cristianos entregaron la vida por lo que esperaban, lo que anhelaban, creyendo en las promesas del Señor. Bueno, queridos hermanos, continuamos aquí mirando lo que es el Coliseo Romano, donde los cristianos dieron testimonio de su fe. Tenemos la experiencia de tener algunas personas que quieren borrar la historia del cristianismo y dicen que eso es una leyenda. Quieren tomar todo como si fuera una leyenda y que si no fuera real. Pero la historia es historia y tenemos pruebas de lo que pasó, de lo que sucedió en aquella época. Simplemente que el mundo de hoy quiere borrar la historia del cristianismo, la raíz del cristianismo. ¿Para qué? Para que la gente no pueda descubrir la verdad, valga la redundancia, verdadera. Entonces proponen otra verdad y lo que es verdad lo llaman leyenda, solamente para engañar a la gente. Pero aquí murieron gran cantidad de cristianos que dieron la vida por Cristo, aunque algunas personas lo quieran negar. Hoy, en el pleno siglo XXI que tenemos, en aquella cultura de muerte que no quiere tener a Dios, en aquello de la Agenda 2030 donde se elimina el cristianismo, incluso a aquellas personas que dicen guiar a los turistas, lo van guiando por caminos de mentira, de engaño y de falsedad, para que la gente no conozca la verdad del cristianismo que está plasmado en los hechos que quedaron registrados en la historia y que esto es prueba de lo que han vivido los cristianos antes que nosotros, los mártires. Porque el mundo de hoy no ama a los mártires ni a los santos, ni creen en eso, ni buscan eso. Entonces están tratando de destruir la fe del cristianismo. Pero nosotros sabemos, y pueden buscarlo en la historia simplemente, lo que está en la historia registra todo. Y pueden decir que eso es leyenda, porque no les conviene que Cristo sea nuestro centro, nuestro norte, y que nosotros también demos la vida por Cristo. Entonces viene a decir que aquí nadie dio la vida por Cristo. Eso se llama ignorancia, desconocimiento de la historia y querer quitar al cristianismo de la historia de la humanidad. Y como Roma
es el centro del cristianismo, porque de aquí se expandió el cristianismo en todas partes, porque Roma conduce, todos los caminos conducen a Roma. Entonces Roma llevó el evangelio a todas partes. Pero el mundo de hoy quiere eliminar todo rastro del cristianismo para fundar un cristianismo moderno, sin Cristo, sin los cristianos, sin los mártires. Así es que aquí tenemos pues la prueba. En esas cuevas metían a los leones, a las fieras, toros o cualquier otra fiera, y luego tiraban a los cristianos, a los leones, para que los demás tuviesen un escarmiento y dijeran, yo no quiero ser cristiano para que no me maten de esa manera. Pero los cristianos decían, no me importa, yo doy la vida por Cristo. Así es que también nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los primeros cristianos. Estamos en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ahí tenemos a Jesucristo en el centro, a San Pedro con la llave y a San Pablo al otro lado, que son los dos ángeles del Apocalipsis. Y aquí tenemos la Basílica de San Pablo Extramuros, construida por Constantino. Es el tercer templo construido, el tercer templo cristiano. Y después que fue destruida por el fuego, fue después reconstruida, que es fantástico, maravilloso. Y esto pues la gente del mundo entero aportó para poder reconstruirla, y la hicieron tal como la habían hecho Constantino. Y ese pórtico, esas columnas, esa parte de afuera, era la que no existía y se la hicieron de nuevo. Esto es uno de los tesoros grandes de la iglesia, uno de los tesoros. Esto es aquí donde uno dice que los hermanos separados dicen que ellos son los cristianos, los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Y mire, aquí tenemos los templos de los primeros cristianos católicos. Entonces, ¿cómo se atreve un protestante a decir que ellos son los cristianos, de los primeros cristianos? Pero esos son las primeras iglesias cristianas. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Por qué no aman la verdad? ¿Por qué no buscan la verdad? Si buscaran la verdad, serían capaces de encontrarse con esa realidad. La historia nos dice quién fue los que fueron cristianos desde el primeros orígenes, de los primeros tiempos. Aquí no es que sentimentalismo, no, aquí está la realidad. Aquí está el museo abierto de toda la historia del cristianismo, que se puede ver, que cualquiera lo puede palpar, que lo puede ver, y solamente que busquen la verdad. Al buscar la verdad puede encontrar y darse cuenta cuáles son los verdaderos cristianos, los que vienen desde Cristo en la historia de Roma. Por eso Roma es la historia del cristianismo, pero registrado, que se puede ver, no solamente en los libros, sino en las estructuras de los templos, en las estructuras que nos hablan de lo que eran los primeros cristianos, cómo vivían, cómo murieron, cómo mantenían la fe, cómo defendían la fe. Todo esto es lo importante para nosotros. Estamos entrando pues a la Basílica de San Pablo. Aquí fue enterrado San Pablo. Aquí en Roma tenemos ahora lo que es el centro del cristianismo. ¿Por qué? Los cristianos evangélicos no saben por qué. Porque precisamente aquí fue donde enterraron a San Pedro y a San Pablo, los dos ángeles del Apocalipsis, los dos grandes hombres del cristianismo que expandieron el cristianismo cumpliendo el mensaje del Señor, el Evangelio de Cristo. Ven ustedes por qué los protestantes odian a Roma, pero no saben que Roma pasó a ser el centro del cristianismo por un motivo muy claro, por ser precisamente el lugar donde están los cristianos, diríamos así, cabeza de la iglesia que dejó Cristo. Aquí tenemos pues la evidencia de que somos los cristianos de los primeros tiempos. ¿Quién lo puede refutar? Está en la historia. ¿San Pablo quién era, padre? San Pablo era el apóstol de los gentiles. Oh, no, pero pensé que este era así. Ahí tenemos
San Pablo. Aquí tenemos a San Pablo, extramuros. Aquí está el testimonio del apóstol de los gentiles, que fue degollado, porque como él era ciudadano romano no podía ser torturado. Lo podían matar, pero no lo podían torturar. A diferencia de San Pedro, que sí lo torturaron, porque como no era ciudadano romano, lo mataron en la cruz, pero San Pablo no podía ser. Entonces, vean ustedes, aquí está lo más hermoso, mira. Ahora aquí de frente, allá de frente. Vean ustedes, aquí está el testimonio, el museo de tantos años, el museo de tantos años de vida cristiana. Nadie puede decir que los cristianos son los evangélicos, que no se prueba. Aquí tenemos los restos de San Pablo, de San Pedro, que fueron enterrados en Roma, y como ellos no tienen constancia de nada de eso, pues entonces dice que eso no es importante Roma y que hay que acabar con todo lo que tenemos en Roma y que el Vaticano tiene que vender todas estas iglesias y todas las cosas, los tesoros que tenemos en la iglesia. Vean, estos son los tesoros, enfócalo ya. Esos son los tesoros porque son paños de oro que cuando se construyó se colocó como especie de pedacitos de vidrio de oro, y entonces lo que dicen los evangélicos que el Vaticano tiene mucha plata porque como hay tesoros, pero son tesoros de la humanidad que están en las obras, en las grandes obras. Vean ustedes pueden comprobar que eso no se puede vender. Eso es patrimonio universal. Pero como lo tienen en la Iglesia Católica, hay que venderlo. ¿Para qué? Para que ellos puedan decirle al mundo que ellos son los verdaderos cristianos. ¿Cuántos no tienen pruebas? Nosotros sí tenemos pruebas. Aquí tenemos, querido hermano, mire, tenemos a San Pablo. Aquí tenemos a San Pablo con la espada. Claro, la espada tiene doble significado, que es el hombre de la palabra y que es la espada del Espíritu, pero también es aquel que le quitaron la vida, con una espada le quitaron la cabeza, le cortaron la cabeza. Ahí tenemos la espada, ¿ves? Doble sentido. La espada con que mataron a San Pablo, pero también la espada de la palabra, con la que podemos vencer al diablo. Un hombre de la iglesia que proclamó la palabra a tiempo y a destiempo, como él mismo enseñó. Ahora aquí tenemos al lado al otro ángel de la iglesia, del Apocalipsis, que es San Pedro. Estos fueron los dos hombres bases del cristianismo que evangelizaron con toda la fuerza, sin temor a dar la vida por Cristo. Vean ustedes. Y esto, él tiene las llaves, que son las dos llaves, el doble poder. Lo que ates en la tierra, poder en la tierra. Quedará atado en el cielo. A ti te doy las llaves del reino. Entonces por eso están las dos llaves. La autoridad terrena y la autoridad celestial. Que nosotros tenemos dentro de la iglesia, que no tienen los protestantes y por eso les duele. Queridísimos hermanos, estamos extasiados, emocionados de estar aquí, en nada más ni nada menos que estamos aquí en el templo de San Pablo, en la Basílica de San Pablo, Extramuros, donde tenemos la constancia de lo que los protestantes no quieren ver. La foto de todos los papas. Miren ustedes, ahorita les vamos a mostrar detenidamente. Aquí tenemos a San Pablo y tenemos a San Pedro. San Pablo con la espada de la palabra, la espada del Espíritu. Y San Pedro con las llaves del reino, las dos llaves, las llaves de la tierra, el poder de la tierra, lo que ate en la tierra, y la llave del cielo, lo que ates en el cielo quedará atado en el cielo. Y vean ustedes, miren, enfoque ya lo que hay, los papas, la historia de los papas, miren, toda la foto de los papas, la historia de todos los papas que han existido. Ahorita podemos buscar donde esté San Pedro para mostrarle dónde está el Papa Francisco, para que se dé cuenta dónde comienza. Mira, ya tenemos el Papa Francisco, mire, allá tenemos a Benedicto, mire, aquí, enfóquenme para acá. Aquí tenemos al Papa Francisco, el último Papa, a Benedicto, a Juan Pablo II. Vean ustedes aquí, al revés. El último Papa, aquí está, pero ponga ahí. Mira, aquí, venga. Enfóqueme donde está el Papa Francisco, pero enfóqueme también donde va a estar el otro Papa que venga después del Papa Francisco.
Ahí el que está vacío es el que va a venir después del Papa Francisco, que no sabemos quién es. Pero ahí tenemos al Papa Francisco. Mire que tenemos de para atrás a Benedicto XVI, tenemos a San Juan Pablo II, tenemos a Pablo VI, a San Juan Pablo, no, Pablo I, perdón, San Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII y Pío XI, y ahí va toda la lista de los papas. Dan la vuelta, mire, dale la vuelta allá a lo lejos, vaya enfocando allá al frente, eso que tenemos allá. Vean ustedes la lista de los papas, lo que los protestantes no quieren ver, pero que es lo que tenemos dentro de la iglesia. Dale la vuelta por aquí, ahora venga por aquí, dale la vuelta allá, al frente, allá en la entrada tenemos los otros papas. Véanlo ustedes, queridos hermanos, la constancia de los papas. Los protestantes les duele eso y no les gustaría ellos de que el mundo entero se dé cuenta de lo que tenemos en la iglesia. Tenemos los papas desde San Pedro en adelante. Vamos a buscar dónde comienza. ¿Dónde comienza San Pedro? Aquí los papas. La muestra eficiente, viva de lo que son los papas dentro de la iglesia, que los hermanos separados nunca han querido aceptar porque no quieren ver la verdad, se tapan los ojos para no ver la verdad. Aquí, ahí tenemos entonces a San Pedro, vean ustedes, después de San Pedro tenemos a San Lino, Cleto, Clemente, ahí está la foto, vamos a ir acercándolo para que se den cuenta el origen de los papas. Esto solo la Iglesia Católica. Que diga un protestante a ver, cómo se llamó su primer pastor, en qué fecha, que lo muestre, que a las pruebas me remito, aquí están las pruebas, el mundo entero lo puede ver, el que quiera buscar la verdad. Si no buscan la verdad, pues eso es problema de ellos, cada uno puede buscar vivir en la mentira, engañado toda la vida, pueden vivir engañados toda la vida si quieren. Pero lo importante es que el mundo entero tiene constancia plena de que estamos en la una y única iglesia que fundó Cristo. Pruebas tenemos, y que quiera pruebas. Si no quiere de pruebas, pues bueno, es el problema suyo. Pero aquí tenemos un museo del cristianismo antiguo, del origen del cristianismo, donde parados que se dicen cristianos, las bases del cristianismo, las pruebas del cristianismo. Eso se llama falta de amor a la verdad. Invito a los hermanos separados que ven este video. ¿Por qué se empeña en decir que ustedes son los primeros cristianos? Ándale, muéstrenle la prueba de los primeros pastores de ustedes que vengan desde Cristo. Ándale, muestren los primeros templos de ustedes. ¿Cuántos años tienen? ¿Por qué no aman la verdad? ¿Qué les cuesta buscar la verdad? La verdad los hará libres. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Ya es hora de que el mundo despierte, se quite las vendas con que el enemigo les tiene los ojos tapados para que no vean la verdad del Evangelio de Cristo. Caramba, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 en adelante. El Dios de este mundo le ha vendado los ojos para que no vean la verdad, para que no vean el Evangelio de Cristo, para que no vean ese rayo de luz que les ilumina. Pero hoy, como sacerdote de Dios Altísimo, estoy tratando de compartir esta experiencia de estar en la Basílica de San Pedro, de San Pablo Extramuros, donde están los restos de San Pablo, pero donde está la constancia viva de lo que son los papas dentro de la iglesia. Y la tercera iglesia, el tercer templo cristiano construido en la historia de la humanidad. Qué lindo. Y lo tenemos en la Iglesia Católica. ¿Por qué no lo tienen los protestantes? Bueno, es la realidad que podemos ver la verdad que sale a flote, pero que los protestantes quieren ocultar. Y ustedes ven, mira, enfoquen arriba un poquito el techo,
Esos son los tesoros que dicen los protestantes que el Vaticano tiene, porque hay mucha riqueza en el Vaticano y que hay que vender eso para dárselo a los pobres, pero no se dan cuenta que son tesoros de la humanidad. Eh, eh, ¿Cómo? Patrimonio de la humanidad. Entonces, como es patrimonio de la humanidad, el Papa no lo puede vender. Ah, pero los protestantes dicen, sí, hay que vender eso a los pobres. ¿Para qué? Para que no haya constancia de los primeros cristianos y que vean ellos gritándole al mundo, nosotros somos los primeros cristianos, nosotros venimos los primeros cristianos. Pero ahorita no pueden gritarlo, y si lo gritan la gente no les cree. ¿Por qué? Porque el que venga aquí a Roma ve con claridad quiénes son los primeros cristianos. Nosotros los católicos, aunque le duela a los evangélicos. Estamos en la Basílica Santa María la Mayor. Esta es el primer templo construido en honor a la Santísima Virgen María en el año 356. Imagínense eso, año 356, dedicado a la Virgen María, Santa María la Mayor. Y los primeros cristianos, vean ustedes ya cómo tenían en el año 356 un templo dedicado en honor a la Santísima Virgen María. ¿Cómo le queda a los evangélicos? Naguará. La ignorancia es atrevida. Al no saber eso, hablan tonterías. Estamos aquí en la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica tiene algo muy especial. Ya se lo voy a contar, no se lo pierdan. Sobre todo para los hermanos separados. ¿Han escuchado ustedes que hay una iglesia madre de todas las iglesias? Esa es esta, la iglesia de San Juan de Letrán. ¿Y por qué? ¿Por qué la madre de toda la iglesia? Bueno, se lo voy a explicar. Porque resulta que los cristianos recibieron la libertad con Constantino. Y es cuando se construye el primer templo cristiano en el mundo. Los primeros cristianos recibieron este gran regalo. Constantino hizo este templo para los cristianos del año 313 después de Cristo. Vean ustedes, ahí está San Juan de Letrán. Los hermanos separados dicen que nosotros somos los primeros cristianos y aparecieron ayer, no tienen ni 100 años. Y este templo es el primer templo cristiano. Pruebas tenemos. ¿Quién lo puede refutar? Vean la historia. Solo una persona ignorante o una persona que no quiera ver la verdad. La verdad es verdad, aunque haya gente que no les guste. Y por eso los evangélicos tienen que inventar miles de mentiras para tratar de justificar su existencia como cristianos, porque no tienen origen, no vienen desde el origen. Este es Jesucristo, el Salvador. Ahí está la imagen, hágale zoom para que se vea. Ahí está Jesucristo, el Salvador. Reconocemos, en la Iglesia Católica reconocemos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y desde el año 313, ahí está, en honor a Cristo Salvador, esta gran basílica de Letrán. Ojalá que los hermanos cristianos evangélicos se hagan una pregunta. ¿Por qué ustedes no tienen un templo que tenga siquiera 1000 años? Estamos del año 313. ¿Se imagina usted? Del año 313. Imagínense entonces ustedes si viene desde los principios o no. Muéstreme un templo, una iglesia de los protestantes de ese año. O al menos vamos a ponerle un templo protestante que tenga 600, 700 años. No existe. Simplemente es una manera de ellos tratar de engañar a los ingenuos, a la persona que no tiene conocimiento, y viene y le dice, no, nosotros somos los primeros cristianos. Pero qué raro, ¿no? No tienen constancia, no hay constancia de que sean los primeros cristianos. Nosotros, los católicos, sí tenemos constancia. Decimos, el gato es blanco, tenemos los pelos del gato en la mano. Claro que sí. Ya continuamos. Aquí tenemos la primera iglesia de la historia, a madre de todas las iglesias cristianas del mundo entero. Imagínense ustedes, en la capital de todas las iglesias. Imagínense ustedes, esto es un tesoro, un patrimonio universal, las pruebas claras de que la Iglesia Católica es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene 2000
año. Esto es hacia el año 313, cuando Constantino se convierte y manda a construir el primer templo cristiano. Vamos a hacer de para atrás para ver si logramos enfocarlo desde bien atrás para que ustedes vean, queridos hermanos, esta perla, este tesoro, este regalo de Dios para la iglesia, para los cristianos, lo tenemos los católicos. ¿Por qué? Solamente pregunto a los evangélicos que me están escuchando, ¿por qué ustedes no tienen la primera iglesia, el primer templo en el mundo entero que construyeron los cristianos? ¿Por qué, si ustedes son los cristianos? Yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío santo? Pero ¿por qué, si ustedes son los primeros cristianos, por qué no tienen la muestra de que son los primeros cristianos? ¿Y por qué si nosotros no somos los verdaderos cristianos, por qué tenemos la muestra? La primera iglesia, la madre de todas las iglesias cristianas del mundo entero. Dios mío santo, solo un ignorante puede negar estas cosas, solamente una persona que no ame la verdad. Ahí es donde yo pregunto, ¿dónde está el cerebro, la capacidad de pensar de los hermanos separados? Solamente sentimentalismo, un sentimentalismo y un engaño. Somos la primera iglesia, vente conmigo y serás salvo. Somos la iglesia cristiana. Sí, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Mire esto hermoso que se ve desde aquí, cómo se ve todo alrededor. Roma. Roma es el museo cristiano abierto de todos los tiempos, donde está el registro, el recuerdo de lo que es el origen del cristianismo cuando se expande por el mundo entero. La iglesia católica, los cristianos católicos que se expanden por el mundo entero. Eso no son las sectas. Las sectas no son esa iglesia. Aquí están las pruebas. Y pueden ir a Roma, cuando puedan ir a Roma, vayan a Roma para que vean, aquí estamos en Roma. Vean, pruebas tenemos. No tienen necesidad de viajar. Estamos aquí en Roma. Usted puede verlo. Tenemos las pruebas, solamente que usted observe. Más nada. Observe. Vean para acá. Aquí. Vamos a ver. Aquí va a ser la puerta del jubileo. La puerta santa. Esa es la puerta santa del jubileo. Que ahorita en el 2025 comienza el año jubilar de la iglesia, el jubileo. Y es la puerta santa. Aquí en San Juan de Letrán. Vean ustedes. Qué gran tesoro. Estos son los tesoros que tenemos en la iglesia. Eso sí, eso es un gran tesoro, que valen muchísimo dinero, mucho. Estos son los tesoros que los protestantes dicen que la iglesia tiene que vender. Ahí tienen que vender para darle a los pobres. Mentiras. Es que ellos quieren que la iglesia se desprenda de las pruebas que tenemos de que somos los primeros cristianos, los verdaderos y auténticos cristianos. Mire el techo. Eso es de aquellos tiempos en que la iglesia estaba en su vigor por todo el mundo y donde no existían los evangélicos, los protestantes, y la iglesia entonces, todos los cristianos del mundo entero aportaban y le ponían paños de oro, y ese es el oro que dicen los protestantes que tienen la iglesia. Son paños de oro que hay, pero es patrimonio universal que el Papa no puede vender y que es el recuerdo precisamente del tesoro espiritual, el origen del cristianismo que se expande desde aquí para el mundo entero. Desde aquí se expande. Roma expande el cristianismo para el mundo entero en la persona de San Pedro, en la persona de San Pablo, porque así Dios lo permitió. Era el imperio romano. Y entonces se podía desde aquí llegar a todos los países. Aquí, mire, aquí tenemos los recuerdos de los santos. San Bartolomé. Aquellos. ¿Ah? Ahí tenemos a San Simón. Miren ustedes, aquí tenemos varios santos, el recuerdo de los santos. Ahora grabe allá la letra.
El altar desde aquí. Miren el altar para que miren el altar. San Juan de Letrán. Que ustedes vean esto. Vean lo hermoso, lo espectacular. Qué maravilla, qué fantástico. Fantástico el poder nosotros ver, contemplar las maravillas de la iglesia, del cristianismo, a lo largo de la historia del cristianismo. Tenemos nosotros grandes regalos, grandes tesoros que los protestantes envidian, que los protestantes critican, que los protestantes dicen que hay que vender solo por envidia, porque no saben valorar el tesoro del origen del cristianismo. Pruebas tenemos. Alabado sea el Señor. Qué maravilla, qué bendición más grande. Esto es de admirar. Aquí tenemos a Santiago el Menor, San Jacobo, Santiago el Menor, Jacobo, Santiago. Qué bellezura, qué obra de arte. Ahí manifestaban el cariño, los cristianos, el amor hacia todos los actos de fe, a todos los religiosos. Aquí tenemos entonces donde el Papa celebra la misa, el altar donde el Papa celebra la misa. Esta es la madre de todo, de todas las iglesias cristianas. Aquí está la cátedra. Esa, la silla esa que usted ve ahí, esa se llama la cátedra. Y de ahí viene la catedral, que es donde se sienta el obispo. Y entonces la cátedra. Aquí sale entonces la catedral, que es el lugar donde el obispo se sienta a dar la cátedra, las instrucciones de lo que Dios ha dejado. O sea, Dios dejó a quienes enseñen, es la cátedra. O sea, van a enseñar no cualquier cosa, sino lo que Dios les ha instruido, les ha dejado dentro de la iglesia. Por eso en la iglesia tenemos catedrales, y la catedral es donde se sienta el obispo. Si no hay obispo, no hay catedral. Esta es la catedral. Queridos hermanos, estamos nada más ni nada menos que en Roma, en la Basílica de San Pedro. Aquí tenemos la imagen de San Pedro con las llaves del reino de los cielos. Está indicando precisamente las llaves y el dedo indica que son las llaves del reino de los cielos, señalando hacia arriba que Dios ha dado esa autoridad dentro de la iglesia a San Pedro de guiar a todos los cristianos del mundo entero hacia el cielo, tal como lo dice San Lucas capítulo 5, del versículo 10, parte B, cuando Jesús le dijo a Pedro del versículo 5, del capítulo 5, le dijo, tira las redes a la derecha. Y él dijo, en tu nombre tiraré las redes. Y el versículo 10 dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y ese precisamente pescador de hombres es para llevarlos al cielo, pues le dio las llaves del reino de los cielos. Vean ustedes, ese es el tesoro grande que tenemos, que los hermanos separados no conocen, pero que hoy de gratis se lo hago llegar a través de este video para que vean. ¿Por qué? Tenemos la certeza nosotros de que la Iglesia Católica es la una y única que fundó Cristo, que dice Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos aquí pues la constancia vivita, palpante de lo que Jesús hizo dentro de la Iglesia Católica, que los protestantes no tienen y por eso lo envidian, por eso la odian, la Iglesia Católica, solamente por el motivo de tener la constancia de que somos la Iglesia primitiva, la Iglesia de Cristo, que el origen del cristianismo viene precisamente
la Iglesia Católica desde Cristo y se extiende desde aquí en Roma. Aquí ustedes ven que están remodelando el lugar donde el Papa celebra la misa. Aquí está el altar donde el Papa celebra la misa. Aquí fue donde en el 2016, el Papa nos nombró misioneros de la misericordia a 1.300 sacerdotes y entre esos pues, Dios quiso que estuviera yo. En este mismo lugar, aquí está lo de la misa, vean ustedes este lugar hermoso. Aquí, vean ustedes, tenemos el lugar especial donde está aquí en la parte de abajo. Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, acérquense un poquito, venga para acá, acerquen las cámaras por aquí. Vean ustedes, este lugar, aquí es donde está abajo la tumba de San Pedro. La parte de abajo está la tumba de San Pedro. De modo que los hermanos separados no tienen esa dicha que nosotros tenemos. ¿Por qué si ellos son los primeros cristianos, por qué no tienen la tumba de San Pedro? Y aquí debajo es donde están los papas. Los papas que hemos tenido la dicha de tener dentro de la iglesia. Los primeros jefes de la iglesia. Porque toda la iglesia, en cualquiera, no importa que sea una secta protestante también, ahí hay líderes, hay jefes. Pero dentro de la iglesia que Jesús fundó, según dice San Juan capítulo 21, versículo 15, Jesús, estando los apóstoles con Pedro, con todos, le dice a Pedro, Simón me ama más que estos, y más que estos significa que está poniendo los ojos en Pedro. Por eso le dice, Simón, me ama más que esto, estando todo, elige a Pedro. Y Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le da el mandato de ser pastor dentro de la iglesia y le dice, apacienta mis corderos. Nadie puede refutar esa palabra. Apacienta mis corderos significa te nombro pastor de mis corderos. Y por segunda vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro le dice, tú sabes, Señor, que te quiero. Y Jesús le dice, cuida de mis ovejas. De modo que no solamente lo nombró pastor para pastorear, valga la redundancia, pastorear, llevar a buenos pastos los corderos, sino también le dijo, cuida mis ovejas, porque es el doble propósito de del ser pastor. Uno, alimentar las ovejas. Esa es la tarea de la iglesia y por eso la iglesia alimenta las ovejas de Cristo, la alimenta con el pan de la palabra y con el pan vivo bajado del cielo que es la Eucaristía, porque dice el Señor, alimenta, pastorea, eso significa llevar a buenos pastos, al alimento, mis ovejas. Y cuando lo dice por segunda vez, precisamente es, aquí encontramos la capilla del Santísimo, bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, presente, vivo, de manera muy especial en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, presente en medio de nosotros de manera muy especial en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Señor Jesucristo, te alabamos como Dios. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Recibe nuestra humilde alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, en este lugar, en este templo, de los primeros templos cristianos, construido para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración, que solo tú mereces. Bendito sea por la iglesia que nos ha dejado, tu iglesia, la iglesia católica, la que mandó por el mundo entero, y eso significa católico, a extender el evangelio. Bendito sea por formar nosotros parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por ese regalo tan grande de la iglesia. Y continuamos aquí entonces, vemos este tesoro, miren el techo la elegancia. Esto fue hacia el año 350 y algo, donde se fundó. Esto es de las primeras iglesias que se fundaron en tiempos de Constantino
que se fundó esta iglesia. Ahí están los tesoros que los hermanos, ahí están los tesoros que los hermanos separados dicen que nosotros tenemos que vender, porque eso tiene, usted ve, orillos de oro, y eso, dice ellos, con esa plata se podría ayudar a los pobres. Pero esa no es la verdad. Detrás de eso se esconde una mentira, una falsedad. ¿Cuál es la mentira? La mentira de pensar en los pobres. Si pensaran en los pobres, pues ellos, la plata no la agarraría el pastor, sino se la darían a los pobres. El problema es que esto que ustedes ven es lo que hace que los protestantes pierdan credibilidad ante el mundo diciendo que ellos son los primeros cristianos. Entonces ellos ven la necesidad de acabar con la constancia viva de que los primeros cristianos es la Iglesia Católica y tenemos las pruebas. Entonces ellos quieren acabar con todo rastro de huella, de prueba del cristianismo que se expandió desde Roma para el mundo entero. Ese es el afán que tienen los protestantes para que se destruya el oro que hay en el Vaticano. Pero no saben que es un patrimonio universal de la humanidad. Y esto fue gran cantidad de años que la iglesia de todo el mundo apoyó para que se construyera ese templo especial para la gloria de Dios, así como también lo dice Primera de Reyes 6, 23 en adelante, Primera o Segunda de Reyes, usted puede buscarlo, 23 en adelante, cómo era el templo de Jerusalén, y de ahí la iglesia toma que hay recubierto de oro, ahí lo dice la Biblia. Y por eso los primeros cristianos lo hicieron de la manera, como se decía en la Biblia, sobre la construcción del templo de Jerusalén, que estaba recubierto de oro para el Señor. Que eso significa para Dios lo mejor. Entonces seguimos, vean ustedes esta hermosura. Aquí estamos en un momento especial desde Roma, haciéndoles llegar a ustedes esto que no lo podrán ver en ningún otro lugar, que ningún protestante lo puede tener, que solo y únicamente solo la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, puede decirle al mundo: mire, somos la Iglesia de Cristo, venimos de los primeros cristianos. Aquí pueden ver donde están varios papas, uno sigue bajando allá y encuentra la tumba de los papas abajo, en una catacumba, abajo, en un subterráneo, o como ustedes lo quieran llamar, una cueva, como ustedes lo quieran llamar, pero abajo tenemos la tumba de los papas de la iglesia. Y es el gran tesoro. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿y por qué los protestantes no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué no tienen la tumba de San Pablo? ¿Por qué no tienen la tumba de los apóstoles? ¿No son los primeros cristianos? Y una vez más, pregunto, hermano separado, que busca la verdad. Si busca la verdad, ¿por qué la Iglesia Católica tiene los primeros templos? Este es otro de los primeros templos, de los 4 primeros templos construidos en época de Constantino, del año 300, construido. Después de Constantino se convierte, ya mirábamos, se convierte de 312, 313 ya construye Letrán y San Juan de Letrán, y ahora luego esta y otras más. ¿Por qué ustedes no tienen templos de ese tiempo? ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios permite de demostrarle al mundo que ustedes, los protestantes, no vienen desde el principio, que hay un espacio de miles de años donde ustedes nunca existieron, ustedes brotan de la nada, ustedes son cristianos falsos que salieron después de que ya la iglesia llevaba 1500 años, y aparece Martín Lutero, año 1520, y dice: voy a fundar el cristianismo, voy a fundar la iglesia de Jesucristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Solo los ignorantes le creen, porque ya Jesús en Mateo 16, 18 había fundado su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto quiere decir que vendrá después otro, como Martín Lutero, a fundar otra iglesia, pero no es la de Cristo. Y por eso en Juan 21, 15 le dice a Pedro: me ama más que esto, apacienta mis ovejas, mis corderos. Mis significa los míos de yo. O sea, que Dios tiene sus ovejas
Y los protestantes también tienen sus ovejas, los pastores protestantes tienen sus ovejas. Pero las ovejas de Cristo, ¿tú perteneces a esa? Las apacienta Pedro. ¿Por qué usted no se deja apacentar por Pedro? Porque no eres de las ovejas de Cristo. Juan 21:15. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crea. Seguimos entonces mostrándoles a ustedes la elegancia, las pruebas. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Yo sé que ustedes nunca van a poder a lo mejor venir a Roma, pero Dios me permite hacer este video hoy para que ustedes no se mueran sin conocer la historia del cristianismo. ¿Dónde es que el cristianismo se expande por el mundo entero? Vean esto, vean esto. ¿Dónde? Y gente del mundo entero, miren la cantidad de gente, y eso hoy hay poca gente. Mañana, que es el encuentro con el Papa, veremos otro video. Pero ustedes se pueden descubrir aquí cómo tenemos nosotros la gran riqueza espiritual de miles de años. No 10 años como los protestantes que tienen 10 años, otros que tienen 50 años, otros como 500 años. No, aquí tenemos miles de años acumulados de la historia del cristianismo, el origen del cristianismo. De aquí se expande porque todos los caminos conducen a Roma, y eso significa que todos los caminos conducen a Roma. Vean la elegancia del techo. Si todos los caminos conducen a Roma, significa que de Roma se podía llegar a los otros lugares, y eso significa católico, universal, llega a otros lugares el Evangelio, y por eso la Iglesia de Cristo es católica, porque se extiende al mundo entero, y Roma es el centro del cristianismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el centro del cristianismo? Porque aquí fue donde San Pedro y San Pablo dieron la vida por Cristo y fueron enterrados, y tenemos la tumba de San Pedro y la tumba de San Pablo. Oye, y qué curioso, enfóqueme hacia allá donde está reconstruyendo allá. Ahí debajo está la tumba de San Pedro. Literalmente, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues estamos en la Basílica de San Pedro, y sobre la tumba de San Pedro está edificada esta iglesia. ¿Cómo lo ve? No solamente a nivel figurativo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También a nivel, podríamos decir, humano, palpable. El templo, los primeros templos cristianos, este templo es uno de los primeros cristianos, fue fundado sobre la tumba de San Pedro. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos como católicos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, y dejarnos pastorear por el único pastor que Jesús le dio la orden: apacienta mis ovejas. Nosotros pertenecemos al rebaño de Cristo, no al rebaño de cualquier tonto que se nombre pastor. Eso es lo triste. Pero de todas maneras, Dios hoy le da la oportunidad a ustedes de ver este video. No es por casualidad que vean este video, es que Dios ha querido mostrarle a ustedes, queridos hermanos, miren las alas estas, enfóquenlos de aquí, mostrarles despacito para que la gente lo vea y disfrute de este lugar tan especial. Ha querido mostrarle que Él ha dejado una iglesia, y en esa iglesia está la verdad. Oye, y no me refiero que Cristo fundó la iglesia como dicen los protestantes, pero es que la iglesia no es el templo, ya lo sabemos, El templo es precisamente lo que construyeron los primeros cristianos en el año, hacia el siglo IV, hacia el año 300 y algo. La iglesia el templo se llama también iglesia, porque iglesia significa congregación. Y donde la gente se congrega también se le llama iglesia. Pero lo que fundó Cristo no fue las estructuras, las paredes. Lo que fundó Cristo fue la iglesia, que comenzó a reunirse en algunas paredes, y las primeras paredes son estas. Antes, en ninguna parte del mundo, ningún cristiano se había reunido para celebrar el culto al Dios invisible, pero todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de nuestros padres, al Dios de Israel. Nunca se habían reunido los cristianos hasta el primer momento en que
los cristianos de los primeros siglos hicieron estos templos. Los hermanos separados en su ignorancia confunden templo con iglesia. A pesar de que el templo también se le llama iglesia, no iglesia del templo, para nosotros es con I pequeña, iglesia, la iglesia que fundó Cristo es con I mayúscula para diferenciarlo. Y esto significa, miren ustedes aquí, estamos en la entrada. Pasen por aquí un momentico, vean ustedes las llaves de San Pedro. Aquí está, en la entrada de la Basílica de San Pedro, tenemos las llaves, ahí está, 2 llaves. ¿Por qué 2 llaves? Porque cuando Jesús en Mateo 16, 18 le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, las llaves. Y luego dice, lo que ates en la tierra, o sea, hay autoridad en la tierra, será atado en el cielo, hay autoridad en el cielo. Entonces Pedro tiene autoridad tanto aquí en la tierra, lo que ates en la tierra, como allá en el cielo. Será atado en el cielo. Entonces por eso tenemos las 2 llaves, que significa las llaves del reino de los cielos. Y qué curioso, mira, todo aquí está centrado en lo que Cristo le dijo a Pedro, las llaves. Ahora podemos buscar por aquí donde que está también marcadas las llaves, más afuera, en la salida donde está San Pedro, con las llaves de la iglesia que Cristo dejó y que estamos en esa una y única iglesia, con orgullo, con dicha y con felicidad, con esa iglesia que lleva 2000 años ya casi de existencia y se le llamó por primera vez en Antioquía, según dice por allá Hechos 11:26 por ahí, dice, se le llamó por primera vez a esa iglesia cristianos, los cristianos. Vamos a verlo desde aquí. Trata de enfocar lo que es el templo de San Pedro, la Basílica de San Pedro aquí en Roma, para que ustedes vean la elegancia, vean ustedes la elegancia, el caché de ser cristiano que Dios nos regala a nosotros. Vean ustedes qué maravilla, qué espectacular. Y alrededor ustedes ven allá arriba algunas imágenes de santos, de los apóstoles, también de los papas que se han colocado para tener la historia. Vean ustedes lo que es la historia de la iglesia, la constancia de que muchos hombres a lo largo del tiempo del cristianismo han dado la vida por Cristo y aquí ha quedado registrado. Véanlo, véanlo. Hágale zoom para que se acerque un poquito. Hágale un poquito de zoom para que se acerque. ¿Tiene zoom? Ah, bueno, listo. Entonces, vean ustedes, aquí está. Pero vamos a presentarle aquí una figura muy importante en la parte de afuera. A ver, venga para acá, para la parte de afuera, porque vamos a presentarles 2 figuras que el libro del Apocalipsis llama como los 2 olivos. Los 2 olivos del Apocalipsis, que es San Pedro y San Pablo, los 2 testigos del Apocalipsis. El uno, aquí tenemos la Guardia Romana, mira, la Guardia Romana ya cuidando, ajá. Ahí tenemos la Guardia Romana, la Guardia Guardia Suiza, que cuidan el Vaticano desde mucho tiempo, y está esa costumbre, esa tradición de que sean ellos precisamente los que cuidan al Papa. Aquí es una elegancia, vean ustedes, puede compartir este video con todos ustedes. Claro que sí. Aquí tenemos la oportunidad de que todos podamos ver lo que Dios nos regala dentro de la iglesia, que es un gran tesoro visible, todo palpable. Nadie puede negar lo que tenemos dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y seguimos mostrándole entonces. Esta es la guardia suiza para poder entrar al Vaticano. Ellos son los que cuidan. Sí, con el Papa. Entonces ya están todos los sacerdotes, los que trabajan en el Vaticano. Por ahí pueden entrar y por ahí pueden salir. Y ellos son los que van cuidando. Aquí queda más
puede guardarle para allá, para que vea con más claridad, Allá la Guardia Suiza. Aquí tenemos ustedes, señoras y señores, vean ustedes esto espectacular, cómo tenemos nosotros aquí en el Vaticano grandes tesoros que nos enseñan a nosotros a amar, a valorar más nuestra Santa Madre Iglesia. Estamos pues en la Plaza de San Pedro, vean ustedes, ya estamos en la Plaza de San Pedro, pero vamos a presentarle que antes de llegar a la Basílica de San Pedro, encontramos dos grandes olivos del que habla el Apocalipsis, dos grandes hombres, pilares de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Aquí tenemos la oportunidad y lo vamos a filmar en gigante, impactante, más grande que yo, así serán de grande, ¿no? Más grande que yo, imagínate, en la Plaza de San Pedro recibiendo a los cristianos del mundo entero, pero se llama Iglesia Católica, aquí vienen de todo, del mundo entero. Aquí vemos a San Pedro recibiendo a los cristianos del mundo entero con las llaves, vean ustedes, las llaves que Cristo le dejó a San Pedro. Allá está Jesucristo, en la parte de arriba, se puede enfocarlo desde aquí. Allá, mire, aquí al lado de San Pedro, con la cruz, allá tenemos a nuestro Señor Jesucristo en lo alto, recordando que Él es el Señor del universo y que la Iglesia Católica reconoce a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Los protestantes ignoran que dentro de la Iglesia tenemos a Jesucristo como Señor y reconocemos que es el Señor. Entonces andan con la mentira engañando a la gente y dicen, reconoce que Cristo es el Señor porque la Iglesia Católica no le enseña que es el Señor. En el credo, todos los domingos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La ignorancia atrevida, nunca rezaron el credo. Y como es el Señor, está en el centro, mira, está en el centro del cristianismo. Aquí están los cristianos de los primeros siglos. Y ahí tenemos a Cristo en el centro del cristianismo. ¿Cómo los protestantes se atreven a decir que la Iglesia Católica no es de Cristo? Solo un ignorante, solo alguien que no busca la verdad. Pero pruebas tenemos, y pruebas muy lindas, pruebas maravillosas. Y aquí tenemos ahora a San Pablo. Enfóqueme allá a San Pablo con la espada y la Biblia. Y puede enfocarlo a San Pablo con la Biblia y la espada. Están aquí en la Plaza de San Pedro. Ellos son los que reciben a los peregrinos del mundo entero, a los cristianos. Y si ustedes ven, son cristianos que vienen de todo el orbe. Y eso significa católica, Iglesia Católica. ¿Tendrán algo así los protestantes? Donde reúnan a los cristianos de todos los idiomas, como el día de Pentecostés, que había cristianos de todas partes del mundo, según dice Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando el día de Pentecostés. Solo en la Iglesia Católica se ve eso, ese fenómeno que sucedió el día de Pentecostés y sigue sucediendo en toda época de la historia del cristianismo, sigue sucediendo. Los cristianos de toda lengua, raza y nación vienen a este lugar a reconocer a Cristo como su Dios y Señor. Los hermanos separados también, si son cristianos, deberían reconocerlo. Pueden insultarme, pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Pruebas tengo, a las pruebas me remito. Roma es un lugar, podríamos decir, donde se guardan los tesoros históricos del cristianismo naciente y que se expandió por el mundo entero. Es un museo donde tenemos los recuerdos vivos del cristianismo de todos los siglos. Que los protestantes muestren algo así. ¿Por qué no aman la verdad? ¿Por qué no buscan la historia? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no analizan? ¿Por qué se dejan llevar por un sentimentalismo? Yo soy cristiano, yo soy creyente, soy la iglesia de Cristo, puras mentiras, y comienzan a inventar y a fundar iglesias. Este es el momento de que comprendan que la única iglesia que fundó Cristo, según dice Efesios capítulo 3, versículo 21, y donde se le da la gloria a Dios, es la Iglesia Católica. Dice la Biblia,
A Él sea la gloria en la iglesia, es una sola. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Que significa, así es y así será, gústele a quien no le guste. Y eso se ha cumplido a lo largo de toda la historia. Y recuerda Lucas 22:31, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú fortalece a tus hermanos. ¡Qué lindo! Aquí tenemos entonces el Papa que fortalece la fe de los hermanos a lo largo de toda la historia del cristianismo. Queridos hermanos, de verdad he hecho un esfuerzo de hacerles este video para que ustedes, si quieren conocer la verdad, la conozcan. Si no la quieren conocer, tápense los ojos, tápense los oídos, pregúntenme si me importa. Pero ahí les dejo para que vean si quieren ver, para que oigan si quiero oír. Y desde aquí, desde la cuna del cristianismo, donde se expande el cristianismo, una bendición especial para los católicos y una bendición especial para los evangélicos, para que un día vuelvan al rebaño de Cristo y así haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que me brindas de compartir con mis hermanos en la fe, y los que todavía no han querido creer, te suplico que por medio de tu Santo Espíritu se cumpla aquella oración sacerdotal de Juan 17:1 en adelante, especialmente en el versículo 17 y 21. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y 17:21, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así también ellos sean uno en nosotros. Te pedimos por la unidad de la iglesia, que haya un solo rebaño, bajo un solo pastor. Bendice a los hermanos separados y bendice a los católicos para que un día seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús, a través de la Eucaristía y a través de la iglesia que Cristo fundó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Un abrazo a la distancia.